afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Y en el vistazo que hemos dado esta semana por el nuevo actor que hemos llamado, no porque precisamente sea la primera ocasión en que esté en el escenario político, pero sin duda como actor político relevante que está, digamos, asomando hoy como esa particularidad que hemos llamado de ese muy buen libro que lo pone muy bien como la élite militar a las Fuerzas Armadas, esa categoría que puso el Wright Mills, ese autor extraordinario, sobre su libro La élite del poder, en donde maneja justamente esas cuatro categorías de la élite política, la élite económica, hay una élite cultural, y dice una élite militar que se superpone a todas las demás, precisamente porque pone por encima la estrategia, la información, la inteligencia, en el orden de lo que significa la gobernanza y también las capacidades para llevar a cabo a nombre del Estado todas las tareas que tengan que ver con la política, la administración y el desarrollo, que ese es justo el problema que ha tenido México. Si nosotros recordamos que a pesar de todo, nosotros hemos dado en realidad un salto hacia atrás cuando hemos recuperado o hemos padecido, como se quiera ver según la perspectiva, a este nuevo actor político, porque en el siglo XX justamente una de las grandes virtudes fue separarlos. Si recordamos ese proceso político y también histórico, que hoy, digamos, vemos que en la parte que tiene que ver con la administración, esa es una gran virtud para el López Obradorismo, en donde el ejército básicamente está ocupando todos los rubros de la administración pública, que es justamente uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado el país en lo que corre, digamos, a toda la década, no únicamente el sexenio, porque como sabemos, al ocuparse propiamente dicho de cada una de las agencias de la administración pública, de los indicadores, que también, como sabemos, implica la evaluación de proyectos y la puesta en práctica de sectores tan, digamos, estratégicos como pueden ser los puertos, los aeropuertos, y todo en general el manejo de la administración pública federal implica desde luego un conocimiento especializado y también experto, que es justo lo que no está en la órbita del ejército, que está básicamente para esas dos grandes tareas que conocemos hace mucho tiempo, señaladas desde la Constitución, por eso fue reformada en el año 2019, para quitarle esas dos únicas características que siempre ha tenido, que son la seguridad interior y la seguridad nacional. Al hacerse cargo, por eso pienso que la particularidad de hacerse cargo de la Administración Pública Federal en su conjunto, porque si lo vemos desde un punto de vista legal y también constitucional, desde luego que no son sus atribuciones, pero en la parte más pragmática eso ya ocurre y es un sinsentido si nosotros lo vemos a la luz de cualquier evaluación que pongamos ya de política gubernamental o ya mejor de política pública que implicara más la práctica, digamos, del consenso, no tendría, digamos, ningún sentido, pero es, digamos, la práctica que ha puesto a la luz este problema de los 36 millones de documentos revelados por Serena Leaks o Guacamaya Leaks, como se quiera, en donde básicamente no queda ya claro quién se superpone a quién, si el presidente del ejército o viceversa. Y hay que recordar que esos son los grandes problemas que tiene cualquier democracia. Decíamos al principio que ese es el punto clave que tuvimos al comienzo del siglo XX, porque en realidad la parte más virtuosa de ese proceso fue separarlos a fin de que lograran tener dos estadios muy separados con el propósito único de que por un carril tuviese la forma de democracia su propia evolución y su historia, y por otro, el ejército comprendido como una institución baluarte y estratégica del país. Y si nosotros vemos a la luz de nuestro futuro, los próximos años, ya todas las evaluaciones nos dicen que estamos hablando otra vez de una década perdida, como fue en la historia conocida como la de los años 80, y estamos ya también ahora, en este caso concreto de 2015 a 2025, ya las evaluaciones nos están llamando a ser también la década perdida, desde el punto de vista de los indicadores de la economía, que es básicamente cómo ha ido cayendo nuestro país de ser la economía número 10, yendo hacia abajo. Es la particularidad que nos implica el riesgo
de que continúe las Fuerzas Armadas a cargo del difícil problema de la gobernanza en la administración pública. Creo que, por tanto, el llamado que tenemos todos es a restaurar en la vía electoral la posibilidad de que de nueva cuenta hagamos esa hazaña, la del siglo XX, la del general Carnas, el gran mariscal de campo que tuvo esa virtud, volver a separar a esos dos estamentos que no deben convivir más allá de los límites que tenga la Constitución. El reto, por tanto, es primero de corte electoral, sí, pero en un segundo momento volver a poner los límites que marque la Constitución para que sean los actores, los partidos, los que pongan el punto de alcance y también de límite de cuáles son las atribuciones de cada uno de los actores políticos, que sin duda deben ser en la parte de las elecciones únicamente los partidos, y en la parte de la democracia que tenga que ver con el manejo de la administración pública, únicamente deben ser el conocimiento especializado y experto, y ahí sabemos que únicamente la autoridad civil es la que debe hacerse cargo. Por eso nosotros tenemos desde la Constitución un mando civil, dice, en todos los tonos y prácticas desde la parte internacional hasta nuestro país, queda claro que la particularidad civil debe siempre imponerse, pero en la oportunidad que tendremos en el año 23 y 24 es como volveremos o no a restaurar, que esa es la gran pregunta, el gran desafío, si podemos o no tener por la vía de las elecciones, de nueva cuenta, una administración pública especializada, experta, que no olvidemos que cualquier camino que nosotros debemos o debamos tomar en los próximos años hacia nuestro desarrollo, que ese es lo que hemos abandonado, tiene únicamente que ver con el manejo de los indicadores, de la evaluación, de todo eso que conocemos como política gubernamental o bien política pública, y todo eso únicamente lo hacen los civiles a través de esas dos características: una administración pública especializada, experta, que tenga como límite la Constitución, Teodoro.